Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy quiero enseñaros cómo preparar este dulce marroquí que es muy parecido a la shebaquía y tiene forma de rosa. En Marruecos lo llaman shebaquía rosa. Para ver el modo de preparación y los ingredientes necesarios, estar atentos al vídeo. Empezamos. Para esta receta necesitamos 375 gramos de harina de trigo para todo uso, 125 gramos de mantequilla derretida, 130 ml de leche, una cucharadita de anís molido, media cucharadita de sal y 2 cucharas de agua de azahar. En un bol ponemos la harina, el anís, la sal y la mantequilla y mezclamos un poco. Añadimos ahora el agua de azahar y la leche poco a poco y amasamos hasta conseguir una masa muy parecida a la masa de pan. Amasamos la masa durante 10 minutos. Ya tenemos la masa lista. Mira la textura que tiene. Ni muy dura ni muy blanda. Como os he dicho antes, es muy parecida a la masa de pan. Ahora la tapamos con un plástico y la dejamos a temperatura ambiente durante 1 hora. Pasado el tiempo, cortamos la masa por la mitad. Una mitad la vamos a guardar en plástico y la otra la vamos a extender. Ponemos un poco de harina sobre la mesa de trabajo y estiramos la masa lo más fina que podemos. Si tenéis máquina para preparar pasta, la podéis utilizar sin ningún problema. Mirad la masa como tiene que ser de fina. Ahora la vamos a cortar en cuadrados. Las partes sobrantes no las tiramos, las amasamos y metemos en el plástico y al final utilizamos la masa. Ya tengo aquí la masa cortada en cuadrados. Ahora vamos a cortar cada cuadrado en 8. En cada ángulo del cuadrado hacemos un corte y en el medio de estos cortes haremos otro corte. En total son 8 cortes. Mirad atentos al vídeo cómo lo hago. Ahora, para formar la rosa, utilizamos 3 cuadrados. Los ponemos uno encima del otro, pero en la medida de lo posible en diferentes posiciones.
y pegamos cada cuadrado con un poco de agua y presionamos un poco con el dedo para que se pegue. Una vez que tenemos la rosa lista, la ponemos sobre una bandeja y seguimos haciendo hasta acabar la masa. Quiero enseñaros, como os he dicho antes, que para estirar la masa también podéis utilizar la máquina para pasta sin ningún problema. Mirad qué bien se queda la masa. Como os he dicho, si la tenéis, utilizarla sin pensarlo, así no tenéis que hacer esfuerzo para estirar la masa. Cuando ya las tenemos todas listas, ponemos bastante aceite de girasol en una sartén para calentar. Cuando el aceite esté caliente, freímos las rosas de una en una y con la ayuda de un palillo presionamos ligeramente justo en el medio, tal como veis en el vídeo. Como os he dicho, freímos las rosas de una en una porque son muy delicadas y se pueden romper con facilidad. Mirad, ya está lista. Ahora la metemos en la miel, pero si no os gusta la miel, también podéis ponerle azúcar glass. La bañamos bien con la miel, la sacamos y ponemos en un escurridor. Y como os he dicho antes, hay que manipularlas con cuidado, porque son muy delicadas y se pueden romper con facilidad. Haremos los mismos pasos hasta terminarlas. Ya están listas. Mirar cómo han quedado. Por último le vamos a poner un poco de sésamo. Os voy a enseñar ahora cómo quedan por dentro también. Mirad qué hojaldradas están. Y además son muy tiernas, se derriten en la boca. Y el sabor es espectacular. Hemos llegado al final de esta receta también. Espero que os guste, que os animéis en prepararla y que compartáis esta receta en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar allí y hasta la próxima.